Recordemos, hermanos, lo que hemos venido viendo hasta este momento. El Evangelio son las buenas noticias de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es necesario porque la ira de Dios está sobre los hombres debido a su impiedad y a su injusticia. ¿Quiénes son estos hombres impíos e injustos que merecen la ira de Dios? ¿Quiénes son estos hombres que necesitan del Evangelio? Todos, absolutamente todos. Capítulo 1, versículos 18 al 32, Pablo ha demostrado cómo los gentiles, es decir, aquellos que no eran del pueblo judío, aquellos que eran paganos, aquellos gentiles, ha demostrado cómo ellos son impíos y son injustos y por lo tanto merecen la ira de Dios. Pero a continuación Pablo ha empezado a hacer lo mismo con los judíos. Capítulo 2, versículos 1 al 16, la predicación de la semana pasada. Él ha empezado también a demostrar cómo los judíos también necesitan de ese evangelio, también están bajo la ira de Dios. Y ahora, en la siguiente sección de su carta, capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 8, que es la sección que acaban de leer, Pablo va a concluir su señalamiento en contra de los judíos. Les va a terminar de demostrar que ellos, igual que los gentiles, son impíos e injustos y también están bajo la ira de Dios. Ahora él lo va a hacer mostrándoles cómo es que ellos, los judíos, pretenden estar firmes en la ley, pretenden estar firmes en la circuncisión. Y les va a mostrar cómo, a pesar de tener esas cosas que son realmente importantes, bueno, el tener eso no los justifica, porque su actuación, la manera en la que ellos actúan, demuestra que ellos, los judíos, son transgresores de la ley y que no hay más que la perfecta justicia de Dios. De esto vamos a meditar en esta porción de la carta a los romanos. Y en primer lugar, como primer punto, vamos a ver acerca de la ley. La ley, capítulo 2, versículos 17 al 24. Miren, en la sección anterior, aunque Pablo ya dijimos, ha estado hablando de los judíos, ya se ha estado señalando a los judíos, no se había referido a ellos nombrándolos directamente. Pero ahora sí lo hace. Y les empieza diciendo, está hablando con alguien, tú tienes el sobrenombre de judío. Tú tienes el sobrenombre de judío. Miren, los hombres y las mujeres del pueblo escogido de Dios se identificaron primero allá en el libro de Génesis como hebreos. Después, cuando Abraham tuvo a Isaac a Jacob y luego a sus 12 hijos, y el pueblo empezó ya, a Jacob se le cambió el nombre por Israel, y el pueblo empezó ahora sí a multiplicarse, empezó a crecer. Bueno, ya no se llamaron hebreos, sino se llamaron israelitas. Siguió la historia, ya saben que fueron llevados cautivos, se dividió el pueblo, y cuando regresaron de la cautividad de Babilonia, se identificaron por una de esas dos tribus que quedaban, ¿verdad? La tribu de Judá. Y entonces el nombre del pueblo de Dios fue el de judíos. Ese era su nombre, y ellos realmente se sentían orgullosos de ese nombre porque sabían que ellos eran el pueblo de Dios. Y aunque tal situación de ser el pueblo de Dios había sido dado por Dios debido a su gracia, a su amor, a su misericordia, por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, y de ninguna manera habían sido escogidos porque ellos tuvieran algún mérito especial. Bueno, a pesar de que las cosas eran así,
Los judíos se sentían muy orgullosos por ser el pueblo de Dios y se olvidaban de que ellos eran realmente solo favorecidos por Dios y que deberían ser siervos de Dios. Y entonces el ser su pueblo los hizo que ellos se sintieran muy malamente orgullosos y empezaron a sentirse superiores a los demás pueblos. Por eso, el que aquí Pablo se dirija a ellos como judíos, era para empezar a enfocarlos en el objetivo que tenía. Él quiere hacerles ver que tal situación de ser el pueblo de Dios no les producía una condición de inmunidad delante de Dios, sino que era una posición, al contrario, de gran responsabilidad, no por ser judíos, como si se acuerdan, se nos dijo la semana pasada. No por ser judíos, ellos iban a recibir un trato especial en cuanto al pecado por parte de Dios. Ellos no iban a ser medidos de una manera diferente que los gentiles. Ciertamente ellos eran judíos, eso es verdad. Eran descendientes de Abraham. Y es cierto, ellos eran el pueblo de Dios y ellos tenían muchos privilegios. Eso era verdad. Y por eso Pablo va a mencionar en estos versículos, en primera instancia, esa serie de cosas en las cuales habían sido bendecidos por Dios, eran ciertas y eran cosas en las que ellos se apoyaban, que las tomaban como muy valiosas. Pero después Pablo va a hacer el contraste y les va a mostrar cómo, a pesar de que tenían esa base tan correcta y tan buena, su comportamiento entraba en contraste total. Ellos eran algo, pero no se comportaban como tales, no honraban tal situación. Miren, rápidamente, no vamos a dedicar mucho tiempo para explicar estas bendiciones que aquí Pablo enlista. Dice primero, aquí tú eres judío. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Sí, tú eres judío, tú eres del pueblo de Dios, eso era cierto. Le dice, y te apoyas en la ley, es decir, tú descansas en la ley, tú dependes de la ley. Sí, esto era verdad también. Dios les había entregado la ley al pueblo judío. Y más adelante, 2 ocasiones más en esta carta, Pablo va a ratificar esta bendición de que los judíos eran los depositarios de la ley. Y los judíos tenían esto, y dice, te apoyas en la ley, y estás dependiendo de esa ley. Y con esa ley vienen los puntos siguientes. Dice, y te glorías en Dios. Este gloriar significa te jactas, te sientes orgulloso. Normalmente cuando nosotros escuchamos esto de jactarse y enorgullecerse, lo entendemos siempre en un mal sentido, pero en realidad, como tal, el jactarse o el enorgullecerse no necesariamente es malo, ¿sí? Como aquí. Ellos se sentían orgullosos en el buen sentido, pero además tenían razón de hacerlo, porque ciertamente eran el pueblo de Dios. Dios los había escogido. Ellos se enorgullecían en Dios. Era correcto. Le dice, y conoces su voluntad. Ya habíamos visto en las secciones anteriores cómo los gentiles, a pesar de no tener ley, dice, eran en ley, y conocían de manera natural. Ellos tenían un conocimiento natural acerca de Dios y conocían de su voluntad. Pero a los judíos les había sido dada la ley escrita. Y entonces ellos conocían su voluntad de una manera mucho mayor y mucho mejor que los gentiles. Conocían su voluntad. Dice, y eres instruido e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Instruir significa ser enseñado. Los judíos desde pequeños, desde niños, eran llevados a la sinagoga y de una manera oral les eran enseñadas las cuestiones de la ley y ellos las aprendían muy bien desde pequeños. Ahora, con ese conocimiento, con esa instrucción, entonces ellos podían poner a prueba todas las cosas
y determinar si eran buenas o malas. Y entonces ellos podían tomar las cosas que eran buenas. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos. Bueno, como ellos conocían esta instrucción de la ley, de la voluntad de Dios, ellos estaban persuadidos, eso es confiar, estaban persuadidos de que ellos podían guiar a los ciegos. Y aquí no se está refiriendo a ciegos físicamente, sino a aquellos que están cegados espiritualmente, aquellos que no conocían de Dios o no conocían perfectamente de Dios. A esos ciegos era a los que los judíos, por su condición, podían ser guía de ellos. Podían conducirlos a la verdad de Dios. En la misma idea les dice, y eres luz de los que están en tinieblas. Y esto era verdad. Dios había puesto al pueblo judío para hacer luz de las naciones. Lo pueden corroborar allí en Isaías 49:6. Ahí dice esto. Y eres instructor de indoctos. Instructor es alguien que enseña, es un enseñador. Los indoctos son ignorantes, pero no en un sentido peyorativo. Son ignorantes en el sentido de que desconocen, no tienen conocimiento. Y esto seguramente hace referencia a los gentiles. Ellos no tenían el conocimiento correcto, pleno, acerca de Dios. Y entonces por eso los judíos que tenían y conocían la ley de Dios y conocían la voluntad de Dios, entonces ellos estaban capacitados para enseñar la verdad a los gentiles, porque ellos ignoraban estas cosas. Eres maestro de niños, en la misma línea que el punto anterior. Aquí niños hace referencia a los que están pequeños en el conocimiento adecuado de Dios. Y otra vez, quizás a los gentiles, ¿verdad? Aquellos que no eran del pueblo judío. Y ellos podían enseñar a aquellos que estaban pequeños en el conocimiento de Dios. También le dice, tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Esto es, tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad. Esto era realidad, porque la ley proviniendo de Dios, revelaba plenamente la voluntad de Dios, lo cual era el máximo del conocimiento y la verdad. No había más, porque la ley provenía de Dios. Y ahí ellos tenían la esencia del conocimiento y la verdad. Y hermanos, todo esto no era en sí mismo una arrogancia, porque estas cosas eran reales para el pueblo judío. Los judíos en realidad tenían esto. La arrogancia estaba en que eso les hacía a los judíos sentirse superiores. Y por esa relación especial con Dios, ellos creían que no serían juzgados igual que los gentiles. Y pensaban que por ser eso y tener esas bendiciones y esos privilegios, pues ellos ya estaban justificados delante de Dios. Pero no era así. Y por eso Pablo pasa inmediatamente a hacerles conciencia de su error. Y señalando algunas cosas y después haciendo una pregunta, él les va a demostrar lo que ellos estaban haciendo. Esta pregunta, ya saben, es una pregunta con respuesta obvia. Es una pregunta que más que pregunta debemos entenderla como una aseveración. Son preguntas retóricas. Y le decía a los judíos, tú tienes todo esto, pero mira, tú enseñas a otros, pero no te enseñas a ti mismo. Tú no te enseñas a ti mismo. Predicas que no se debe de robar, pero tú robas. Declaras que no se debe adulterar, pero tú adulteras.
abominas a los ídolos, es decir, aborreces la idolatría, pero cometes sacrilegio. A ver, ¿qué es sacrilegio? Sacrilegio es robar en los templos paganos. No nos da tiempo para explicar todo el contexto histórico, pero es lo que algunos judíos hacían. Aborrecían a los ídolos ciertamente, pero entraban a sus templos y se robaban las cosas que ahí había. El oro, la plata, las cosas de valor, y las utilizaban. Eso es sacrilegio. Le dice finalmente, te jactas de la ley, es decir, te enorgulleces de la ley, que ya dijimos que era correcto, te enorgulleces de la ley, pero cometes infracción de ella, y de esta manera tú estás deshonrando a Dios. Entonces, ¿de qué les servía tener la ley de Dios si eran desobedientes a ella? Tener el conocimiento de la ley, ser los poseedores de ella, para hacer luz a las demás naciones, no les servía de nada, porque con sus acciones ellos estaban violando total y flagrantemente esa santa y perfecta ley de Dios. Por eso dice Pablo allí en el verso 24, citando Isaías 52:5, que por causa de ellos, de los judíos, el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. Los gentiles hablaban muy mal de Dios por causa de la desobediencia de los judíos. Sí, los judíos tenían la ley de Dios, que les hacía poseedores de grandes privilegios, cosas que al mismo tiempo eran grandes responsabilidades. Y lo más probable es que ellos pensaron que por tener ese conocimiento de la ley de Dios y tener esa relación correcta con Él, ellos pensaran que gozaban de la justificación de Dios, tan solo por ese hecho. Pero Pablo les ha demostrado que, a pesar de tener la ley de Dios, eran transgresores de ella y por lo tanto estaban en la misma situación que los gentiles. Eran impíos e injustos y merecedores de la ira de Dios. Ahora, con base en esto, mi hermano, quiero dejarte el primer principio de 3 que quiero que te lleves en esta tarde. Y quiero que los tengas muy en claro, porque al final quiero hacer aplicación de esto para nosotros el día de hoy. El primer principio: tener un conocimiento correcto de la voluntad de Dios. Tener una doctrina correcta no es garantía de contar con la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Es decir, alguien puede tener, conocer y aceptar la doctrina correcta y sin embargo ese conocimiento no le sirve para ser salvo. Punto número 2, la circuncisión. Capítulo 2, versículos 25 al 29. Como los judíos tenían la ley, ellos procuraban seguir todos los ritos que la ley marcaba. Sobre todo lo hicieron cuando regresaron del cautiverio de Babilonia y fueron ya muy celosos de todos esos rituales, al punto que llegaron al extremo, al grado extremo de hacer cosas que ya ni nada tenían que ver. Pero ellos lo hacían, ellos procuraban seguir los ritos, especialmente ese rito mediante el cual ellos se volvían judíos. Ese rito era el rito de la circuncisión. Si alguien pretendía ser del pueblo judío, tenía que circuncidarse. Y por eso llevaban a los niños a los 8 días de nacidos
para que se circuncidaran. Y de ese rito, ellos estaban muy orgullosos y se aseguraban, estaban muy seguros de ese ritual. Miren, la circuncisión era una práctica que fue establecida por Dios allá en Génesis 17. Dios hizo un pacto con Abraham y a través de él hizo un pacto con toda su descendencia. Dios prometió bendiciones. Abraham tendría una descendencia, una gran descendencia, y esa descendencia poseería aquella tierra de Canaán. Pero al final, y sobre todo, en ese pacto, Dios estaba estableciendo que Él sería el Dios de Abraham y de toda su descendencia. Ese pacto era que Dios iba a ser el Dios de ellos. Y la circuncisión era el acto físico que simbolizaba ese pacto y que garantizaba a quienes tuvieran esa señal física de que recibirían las bendiciones que Dios había prometido y que entrarían a formar parte del pueblo de Dios, entrarían en una relación especial con Dios, serían parte de su pueblo y receptores de las bendiciones prometidas. Entonces, la circuncisión ciertamente indicaba que aquel que la recibía entraba a formar parte del pueblo de Dios. Y esta señal era una señal exclusiva de los judíos y, como ya dijimos, ellos se sentían muy orgullosos de esa señal. Pero lejos de ser algo que les hiciera estar en la justicia de Dios, Pablo les dice que debido a lo que estaban haciendo, la circuncisión no les servía de nada, no les servía de nada. Escribe en los versículos que estamos considerando en este momento que les sería provechosa si ellos obedecían la ley, si guardaban la ley, lo cual Pablo acaba de demostrar no era así. Y por lo tanto Pablo les empieza a argumentar y les dice que su circuncisión venía a ser como incircuncisión. Es decir, miren, por ser transgresores de la ley, por ser desobedientes a la ley, en lugar de realmente ser del pueblo de Dios y estar en una correcta relación con Dios, ellos en realidad estaban en la misma condición de los gentiles, estaban separados de Dios. Pero además, añade Pablo, que si acaso el incircunciso, es decir, el que no pertenecía de origen al pueblo judío, si un incircunciso obedecía los mandamientos de la ley, a pesar de no estar circuncidado, sería como que sí lo estuviera. Es decir, estaría en una correcta relación con Dios. Aquí lo más probable es que Pablo se está refiriendo a los creyentes, ya a los creyentes, a los cristianos gentiles, que cuando se volvieron cristianos no se tuvieron que circuncidar. A los ojos de los judíos eran incircuncisos. Sin embargo, por su fe, ellos eran obedientes a la ley. Y añade Pablo que entonces ese incircunciso que es obediente a la ley se convierte además en el juez de los judíos, es el que juzga a los judíos, quienes a pesar de tener la ley y estar circuncidados, eran transgresores de aquella ley. Termina diciendo Pablo que no es judío el que lo es externamente, el que ha nacido físicamente en el pueblo judío, y que no es la circuncisión la que se hace físicamente, aquella que se practicaba a todos los judíos desde los 8 días de su nacimiento. Es decir, estos no eran necesariamente parte del pueblo de Dios, ni estaban en una correcta relación con Dios. No lo eran, aunque ellos estuvieran confiando
en las cuestiones externas, en los rituales religiosos. Estaban en esto, pero no por eso estaban en una correcta relación con Dios. Es judío, dice Pablo, es decir, es parte del pueblo de Dios, está en una correcta relación con Dios. Dice el que lo es internamente, el que ha circuncidado no su prepucio, sino su corazón, el que hace esto en espíritu, no bajo la letra de la ley, dice Pablo. Miren, hermanos, los judíos, además de que tenían la ley, practicaban los ritos que establecía esa ley, siendo el más importante el de la circuncisión, mediante la cual sí era verdad que ellos entraban a formar parte del pueblo de Dios. Y otra vez hemos de decir que lo más probable era que ellos pensaran que con eso ellos ya estaban justificados delante de Dios. Pero Pablo otra vez echa por tierra esa pretensión, pues les ha dicho que debido a que han sido desobedientes a la ley, la circuncisión no les garantizaba de ninguna manera estar en la justicia de Dios. No era posible. Ahora, hermanos, puntualicemos el segundo principio que quiero que se lleven el día de hoy. Practicar actos cúlticos o religiosos, por muy correctos que estos sean, no significa que se cuente con la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Es decir, alguien puede asistir al culto, haberse bautizado e inclusive participar de la cena del Señor, y eso no implica que necesariamente sea salvo. Punto número 3, la perfecta justicia de Dios. Capítulo 3, versículos 1 al 8. Miren, ahora Pablo, de hecho ya empezó un poquito en el 17, pero ahora lo va a reafirmar un poquito más. Pablo va a empezar a hacer uso de una figura que va a repetir a lo largo de la carta. Él va a escribir como si estuviera teniendo un diálogo con alguien. Lo hará a través de preguntas que aquel supuesto o un supuesto interlocutor le estaría planteando. Y Pablo va a hacer uso de esta figura para transmitir la enseñanza que él desea dejar en sus lectores. Miren, no nos olvidemos que Pablo está tratando aquí en esta sección, está tratando el asunto de los judíos. Y su intención de la intención de los judíos de pretender ser medidos de una manera distinta a la de los gentiles, y esa intención o esa pretensión de estar en la justicia de Dios por el solo hecho de ser judíos, en eso está Pablo en esta sección, y por eso es que lo más probable es que ese interlocutor, ese supuesto interlocutor, sea pues un judío, ¿verdad?, que está planteando preguntas después de escuchar la argumentación de Pablo. Entonces, después de que este interlocutor ha escuchado la argumentación de Pablo en su contra, porque le está diciendo que pues no, tú no tienes nada de especial, eres igual que los gentiles, él preguntaría, bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿De qué aprovecha entonces la circuncisión? Como si estuviera diciendo a Pablo, oye Pablo, tú estás diciendo que esas cosas no sirven de nada, no valen la pena. Pero Pablo le dice enfáticamente que su condición tiene mucho de provecho, mucho de provecho. Y en primer lugar, dice, como si Pablo fuera a dar un gran listado que aquí no lo va a hacer y parece que lo va a hacer más adelante, ya llegaremos a la sección correspondiente cuando señala muchas cosas, pero les dice, en primer lugar,
que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso era cierto. Dios les había confiado a los judíos la palabra, su palabra. Y los judíos entonces tenían razón al considerar tener la ley como algo muy valioso, de mucho privilegio. Ya dijimos que eso también llevaba con una gran responsabilidad para ellos. Entonces eso le dice Pablo a su interlocutor: sí, tiene claro que tiene provecho ser judío, son depositarios de la ley de Dios. Pero antes de que Pablo siga, el interlocutor lo interrumpe y le dice, o lo cuestiona, dado que Pablo ha dicho que ellos serían juzgados igual que los gentiles, si acaso por la incredulidad de algunos se ha hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué es esto? Miren, en primer lugar, hermanos, aquí esta palabra incredulidad, entendámosla mejor como infidelidad. En lugar de incredulidad, leamos infidelidad. De hecho, algunas versiones más recientes, como la 2015 o la Biblia de las Américas, ya traducen así: infidelidad en lugar de incredulidad. Sí, porque los judíos no eran incrédulos a Dios, ¿verdad? Más bien eran infieles a Dios. Bueno, Dios les había dado la ley, ¿sí? Dios había establecido un pacto con ellos. Sin embargo, algunos judíos, la mayoría en realidad, el pueblo en general, habían sido infieles a ese pacto, ¿sí? No habían sido incrédulos, habían sido infieles a ese pacto. Entonces, ¿qué? Dice aquel interlocutor: porque algunos han sido infieles, Dios ahora también va a ser infiel. Es decir, ahora entonces Dios va a dejar de cumplir sus promesas, las promesas que le había dado el pueblo judío, las va a dejar de cumplir. Y Pablo responde muy enfáticamente, dicen los expertos, que esta expresión de ninguna manera es la forma más enfática y contundente de hacer una negación. Pablo responde entonces: de ninguna manera. Dios no va a faltar a su palabra. Él va a permanecer fiel a su promesa para el pueblo judío, porque lo que Él ha dicho es verdad. Y entonces, Él va a demostrar en el cumplimiento de las promesas que efectivamente Él es veraz. Y aquel hombre que está dudando y que está cuestionando si acaso Dios va a ser infiel, bueno, eso sería una mentira. Y va a quedar demostrado que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Y cita el Salmo 51:4. Entonces el interlocutor sigue hablando y sigue sin aceptar que los judíos no tienen un trato especial y que serán igualmente juzgados que los gentiles. Y entonces cuestiona algo que es muy, muy incorrecto. Es tan incorrecto que por eso Pablo por ahí dice: hablo como hombre, ¿eh? O sea, este razonamiento no viene de Dios, este razonamiento es de hombres. ¿Y por qué Pablo lo sabía? Porque como ya, acuérdense, ya lo habíamos dicho, Pablo está escribiendo esta carta allá casi al final de su tercer viaje misionero. Ya han pasado muchos años en los que Pablo se ha estado enfrentando a todos aquellos enemigos de su predicación, de su evangelio. Y entonces él sabía perfectamente lo que ellos decían y todo lo que cuestionaban. Y entonces ahora pone, pues, por eso en palabras de este interlocutor, este cuestionamiento incorrecto. Como si dijera aquel judío: bueno, sí, ciertamente muchos, o el pueblo en general realmente, han sido injustos. Dice: oye, pero esa injusticia ha hecho resaltar la justicia de Dios. Y entonces, ¿por qué, si esa injusticia ha hecho resaltar la justicia de Dios, por qué Dios la va a castigar? ¿Qué? ¿No sería eso injusto de parte de Dios? Imagínense de qué manera argumentaban los hombres. Pero eso es lo que argumentaban y Pablo lo sabía. Miren, la idea aquí de Pablo es hacer resaltar a Dios, la gloria de Dios, la justicia de Dios por sobre el pecado y la injusticia de los hombres. Últimamente han ido a comprarse algunas joyas, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no va. Dicen: no, nada más hemos ido al tianguis a comprarnos puras
fantasía de a 15 pesitos. Bueno, por lo menos lo han visto, ¿verdad? Lo han visto, o a lo mejor lo saben perfectamente, o a lo mejor sí, por ahí, alguna ocasión se han comprado, se han dado un gustito por ahí, ¿verdad? Y bueno, van a una joyería importante y les sacan, las piezas de oro, pero les ponen abajo un paño negro, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen. Bueno, ahora que vayan a comprarle se van a dar cuenta, se van a acordar de cómo la injusticia del hombre exalta la justicia de Dios. Pero así lo hacen, ¿no? Ponen algo negro, algo oscuro, ¿para qué? Para que resalte lo bueno de la joya, ¿no? Para que, la gloria de la joya se vea. Esa es la idea aquí. Es decir, oye, a ver, si la injusticia de los hombres exalta la justicia, resalta la justicia de Dios, entonces ¿por qué Dios castiga esa injusticia? ¿No por eso Dios sería injusto entonces? Y Pablo otra vez, de la misma manera enfática, de ninguna manera. Dios, además de ser veraz, Él permanece justo. Él permanece justo, Él no es injusto. Y por eso, porque Él es justo, Él puede juzgar esa injusticia de los hombres. Porque si el argumento de aquel fuera correcto, entonces Dios sería injusto. Y si Dios fuera injusto, entonces, ¿con qué autoridad podría juzgar absolutamente todas las cosas? No puede ser posible, de ninguna manera. Por eso Pablo insiste, habló como hombre, porque esto es hasta una blasfemia, ¿verdad? Pretender que Dios sea injusto. El problema era que los judíos lo sabían perfectamente, porque en todo el Antiguo Testamento está resaltada la justicia de Dios. Y sin embargo había quien se atrevía a cuestionarlo. Pero este interlocutor sigue insistiendo y cuestiona ahora que si por la mentira abunda la verdad de Dios, ¿por qué el mentiroso es juzgado como pecador? Otra vez, si lo malo del judío hace resaltar la gloria de Dios, si algo malo conduce a algo bueno, extremadamente bueno, entonces ¿por qué se condena tal maldad? Este es el absurdo argumento que estaba presentando los hombres judíos. Pablo lo sabía y por eso Pablo se está adelantando y por eso Pablo lo está escribiendo. Es como nuestro dicho, ¿verdad? Ese de que el fin justifica los medios. O sea, si para llegar a algo muy, muy bueno hay que hacer algo malo, bueno, pues no importa, ¿verdad? El fin justifica los medios. Pareciera como que esto estuviera diciendo aquí este judío, pero la verdad es que no era así. No era así, de ninguna manera. Y mucho menos cuando se habla de pecado. Dios, escuchen bien esto, Dios no va a tolerar el pecado para gloriarse a sí mismo, nunca, jamás. Y tómelo muy en cuenta porque a veces, bueno, pues esto sí, Dios no debe pasar por alto porque a final de cuentas, perdónenme, pero no es así. No es así. Dios no va a tolerar el pecado para gloriarse a sí mismo, sino que su verdadera gloria estriba precisamente en su perfecta justicia. Se los quiero repetir. Dios no va a tolerar el pecado para gloriarse a sí mismo, porque su verdadera gloria estriba en su perfecta justicia. Finalmente Pablo señala a estos interlocutores, a los que ya les dijimos que conocía, porque se había enfrentado a ellos durante todo su ministerio. Y dice que tales acusadores le dicen que Pablo lo que está diciendo, bueno, entonces pues hagamos males para que vengan bienes. Pero Pablo no estaba diciendo eso. Y aquellos querían justificarse delante de Dios.
Si bueno, yo sigo haciendo malo, al fin que Dios es glorificado y se exalta de todas maneras, entonces, pues, ¿por qué me está juzgando Dios? ¿Por qué? Pero Pablo les dice, tú eres un injusto y tu juicio es correcto, tu condenación es justa, porque tú eres un injusto, le dice en ese versículo 8. Hermanos, la esencia de esta porción, con base en el desarrollo del contexto, es que los judíos, creyendo tener un trato especial, se niegan a reconocer que están en la misma condición de los gentiles. Pero, a pesar de sus necios y errados argumentos, Pablo les demuestra o les muestra la justicia de Dios y les muestra cómo la justicia de Dios es perfecta. Y les está diciendo que ellos están en condenación porque ellos han sido infieles al pacto que Dios había establecido con ellos. Por eso, hermanos, el tercer punto que quiero que se lleven en esta tarde: la justicia de Dios es perfecta y nadie puede argumentar absolutamente nada para pretender escapar del justo juicio de Dios. El hombre, en general, siempre ha pretendido minimizar y justificar su maldad y ha pretendido basar su confianza en muchas cosas. Pero nada, absolutamente nada le va a servir para ser justificado delante de Dios. Solamente el Evangelio. Solamente en el Evangelio encontrará la justificación delante de Dios. Repito estas tres, les he dicho el tercero, quiero repetirles rápidamente los tres juntos. El hombre quiere justificarse delante de Dios de distintas maneras. Uno, pretendiendo estar en una creencia doctrinal, en una fe en algo. Se quiere justificar delante de Dios por estar en una creencia. Dos, el hombre se pretende justificar delante de Dios por realizar actos cúlticos o rituales, por muy correctos que fueran, pero pretende justificarse delante de Dios por practicar actos cúlticos o rituales. Y tres, pretende justificarse explicando o minimizando su pecado, de tal manera que cree que delante de Dios no es grave. Pero nada de esto le sirve. Dios es perfectamente santo y justo, y su justicia condena toda clase de mal. Solo en el Evangelio. Ahora, hermanos, apliquemos estos principios en nuestro contexto. Estoy pensando en nosotros como iglesia y en lo que estamos viviendo. Pablo habló en contra de los gentiles y luego de los judíos, ¿verdad? Si se acuerdan, en la primera predicación de esta serie, por ahí les preguntaba, bueno, decíamos, bueno, hay algunos, somos los menos, y les dije gracias a Dios por eso, somos los menos los que nacimos en hogar cristiano, y ya la mayoría vienen de el catolicismo, ¿verdad? Bueno, déjenme aplicar a estos dos grupos. Así como Pablo tomó dos grupos, permítanme hacerlo yo en esta tarde. Los católicos dicen, no ustedes que vienen de allá, no, los de allá, los que todavía están allá, dicen que están en esa religión porque esa fue la religión que les inculcaron sus padres. ¿No es cierto? ¿Qué es lo primero que les dicen? Estamos en esta religión porque es la que me inculcaron mis padres.
Y de esa manera ellos rechazan el Evangelio, ¿verdad? Están poniendo de entrada la primera barrera que ponen para recibir el Evangelio es, no, yo tengo una religión y es la que me inculcaron mis padres. Pero ellos terminan reconociendo, porque ustedes lo saben, seguramente se los han dicho, a través de nuestros cursos de evangelismo y nuestro curso de catolicismo romano, donde les pedimos que hagan encuestas, ustedes han comprobado que ellos terminan reconociendo que realmente ni saben lo que creen, ni practican lo que su religión les pide, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, ustedes que vienen de allá, les pregunté, entonces, ¿saben bien la doctrina? Y todos dijeron, pues no, ¿verdad? Es cierto. Estamos en la religión que me inculcaron mis padres, aunque realmente, bueno, pues yo ni sé todo y la verdad que ni practico lo que la religión pide. Sin embargo, cuando se mueren, ellos creen que todos se van ¿a dónde? Al cielo, ¿no? O sea, todos se mueren y todos creen que se van al cielo. Ni saben lo que creen ni lo practican, pero cuando se mueren a todos los mandan al cielo. Es más, ni siquiera al purgatorio, cuando su doctrina claramente especifica que antes de llegar al cielo invariablemente tienen que pasar por el purgatorio. Pero a nadie mandan, ¿verdad? Todo mundo ya lo mandan al cielo. Ellos tienen esa confianza. ¿En qué basan su confianza? En una religión que les fue heredada. En una iglesia en la que no participan. En rituales religiosos a los que no se someten voluntariamente. Porque los bautizaron cuando ni entendían nada, ¿verdad? Ni conscientes estaban. Y cuando mueren, les llevan en una serie de rezos y misas y rosarios, de los que tampoco están conscientes porque están muertos, ¿verdad? Y 4, basan su confianza en un falso concepto de ser buenos, en un estándar que ellos mismos establecen y son buenos porque no cometen tan terribles pecados que merezcan el infierno. Ustedes saben esto, ¿verdad? Eso es verdad. ¿Recuerdan que aquella vez que les platicaba esto, les dije, oye, bueno, los católicos, si no saben allá ni aquí, entonces ¿qué hacen aquí? ¿Se acuerdan? Y ya algunos se levantaron y se querían ir, ¿verdad? Qué bueno que no se fueron y qué bueno que regresaron y que aquí siguen, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero ahora entienden, hermanos, ahora entienden mejor. El asunto no tiene que ver con esta vida. El asunto tiene que ver con la eternidad, con la salvación. Y aunque ustedes lo desconocían, su confianza de salvación estaba basada en esto que acabamos de decir. Consciente o conscientemente, en menor o mayor grado, conociéndolo o no conociéndolo, pero su confianza estaba allí. Pero era una base falsa. Era una base falsa. Ahora, gracias a Dios, fueron iluminados. El Espíritu Santo hizo la obra en ustedes y les ha convencido de pecado y ustedes han obedecido al Evangelio. Y ahora sí, pueden estar seguros de por qué es que ustedes son salvos. Yo espero que noten esa enorme diferencia. Mas ahora, mis hermanos, ustedes deben centrarse en lo correcto. Y ustedes no deben pretender hacer lo mismo que antes, que todos aceptamos que ni hacían, pero no pueden pretender lo mismo. Y no pueden pretender solo sustituir las cosas, pero en el fondo seguir basando su confianza en doctrinas y rituales. Antes tenían una doctrina totalmente falsa e incorrecta, ahora conocen, aceptan y creen una doctrina perfecta, verdadera, correcta. Pero su confianza no debe estar, como dijimos en el principio 1, basada en lo que ustedes conocen y creen, en esa doctrina correcta, porque los judíos hacían eso.
No pueden basarse en ritos correctos. Porque ahora ya, sí, los bautizaron de chiquitos, pero aquí ya se bautizaron y vienen al culto y toman la cena del Señor. Y su confianza esté basada en esas cosas. No pueden hacerlo porque su confianza debe estar basada en el Evangelio, que es las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, yo espero que lo tengan muy en claro y que crezcan en esa convicción y sobre todo poniendo su confianza en el Señor y viviendo bajo ese Evangelio y no porque esas cosas sean malas, dijimos, esas cosas que no necesariamente son malas, porque no son malas, lo hacen y lo deben hacer, pero no poniendo su confianza en eso, sino en el Evangelio de Cristo. Pero ahora, como hemos señalado, hay católicos por cultura, ¿verdad? ¿Por qué son católicos? Pues porque eso les enseñaron sus padres. Son católicos por cultura. Pero saben, hermanos, también debemos señalar que hay cristianos por cultura y tradición. También los hay. Cristianos por cultura y tradición. Porque no nacieron en un hogar cristiano, porque fueron traídos desde su nacimiento a la iglesia evangélica, porque en un momento dado, allí en su adolescencia o en su juventud, ¿verdad?, en un culto evangelístico, levantaron la mano, pasaron al frente, hicieron una oración, aceptaron a Cristo, después se bautizaron, asisten fielmente a los cultos, participan de la cena del Señor y de las actividades de la iglesia y basan su confianza en eso. Sí, también hay cristianos por cultura y se basan en eso. Sí, yo soy cristiano. No, desde chiquito me trajeron al templo, en mi adolescencia acepté a Cristo, me bauticé y yo he hecho esto y he hecho aquello. Sí, parece que su confianza está en esto, pero en su vida nunca han mostrado la más mínima evidencia de verdadera salvación. Nunca. ¿Qué? ¿Andan por el mundo dando mal testimonio? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la educación que recibieron, ¿cómo diríamos?, espiritual, religiosa, ¿fue buena? Claro que sí. Y esa educación eclesial los ha formado de buena manera. Dijéramos, ¿son buenas personas? Claro que sí. Pero hay evidencia de salvación en sus vidas. Por eso les digo que hay también cristianos por cultura. Al igual que estos, que nacieron en hogar cristiano, hay otros que realmente, sí, si bien es cierto, no nacieron en hogar cristiano, pero llevan muchísimos años en la iglesia evangélica, muchísimos, ¿no? Pero también pueden caer en estas cuestiones y practicar lo mismo que el grupo anterior. Y en este punto, hermanos, de la aplicación me dirijo con preocupación, con una verdadera y sincera preocupación a quienes pueden estar en este grupo, porque de cierta manera, en este punto de la aplicación es un llamado evangelístico a los cristianos culturales, que aún a pesar de haber asistido durante mucho tiempo, inclusive a pesar de haber sido bautizados, no son salvos. Y no lo son porque basan su seguridad en su asistencia, en su fidelidad, en su permanencia, en su conocimiento y en la práctica de rituales adecuados. Pero no muestran evidencia alguna de cómo todas esas cosas correctas han cambiado sus vidas. Y siguen siendo impíos e injustos. Y siguen teniendo sobre sí la ira de Dios.
Perdonen, hermanos, si cabe el que les pida perdón, porque yo sé que esto suena fuerte. Pero hermanos, yo prefiero que suene fuerte aquí y ahora, y no cuando mueran. Y no cuando mueran y estemos hasta haciendo un culto ahí asegurando que están en la presencia de Dios, y la verdad es que cuando abrieron los ojos después de cerrarlos en este mundo, en vez de ver al Señor, están en condenación. Sí, hermanos, es fuerte, pero mejor aquí y ahora, y no cuando ya no haya remedio. No les voy a pedir que levanten su mano, ni que pasen al frente, ni vamos a hacer ninguna oración en este momento. Yo quiero pedirles que de verdad recapaciten. Y si es necesario, ahora sí permitan que el Evangelio, el poder de Dios para salvación, que manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe, haga obra en sus vidas. Si no es el caso de nadie, qué bueno que esté yo exagerando, qué bueno. Me daría mucho gusto. Ahí tuve a los hermanos 10 minutos más de lo normal diciéndoles cosas que pues no eran buenas para ellos, no eran pertinentes para ellos. Pero saben, hermanos, tenemos un gran temor de que no sea así. Y de que realmente haya varios que sí necesiten ese nuevo nacimiento real en sus vidas. Miren, como se nos comentó la semana pasada, no sé si lo tengan en mente, no lo sé, pero nos estamos encontrando en una situación no común en el pasado. Porque ya hay quien se ha dado cuenta que había actuado haciendo lo eclesialmente correcto. Y dijo que había aceptado a Cristo y que se había bautizado y se bautizó y todo. Pero ahora se ha dado cuenta que realmente no había nacido de nuevo. Y vino y nos lo dijo. En breve, hermanos, ustedes van a escuchar ese testimonio de viva voz. Por eso, y no solamente en ese caso, es que tenemos preocupación. Tenemos preocupación porque podemos ir y decirles y preguntarles y nos van a asegurar y jurar y perjurar que sí. Pero ¿dónde está la evidencia? Los judíos pensaban que porque estaban en el pueblo judío, porque se habían circuncidado, porque conocían la ley perfectamente, que era una ley correcta, por eso ya estaban justificados delante de Dios. No vayan a pensar que porque los trajeron desde chiquitos y levantaron la mano y se bautizaron, ya han hecho tal o cual y no sé cuántas cosas en la iglesia, su seguridad esté basada en eso y no en Cristo, y no en el Evangelio. Una manera de hacer una evaluación es qué tanto estás obedeciendo. Acuérdense, los judíos conocían la ley, pero no la obedecían. Y su circuncisión era nada debido a esa obediencia. Entonces, la obediencia es una muestra de verdadera salvación. Por eso puedes hacer un examen sincero tú mismo y decir qué tanto has crecido. Desde que dices que aceptaste a Cristo, ¿qué tanto has crecido? ¿Qué tanto más conoces la ley de Dios? ¿Qué tanto conoces la Biblia? ¿Y qué tanto la estás obedeciendo? Porque la obediencia, la verdadera salvación produce obediencia y un crecimiento constante. ¿Cuántos y cuántos no han venido y han estado y han hecho y después se van? Bueno, con esos no hay tanta duda. La preocupación es por los que permanecen.
Termino con una petición, una exhortación y una petición sincera para todos. Hayan nacido en hogar cristiano o hayan venido del catolicismo, como sea. Por favor, nunca, de ninguna manera, basen la seguridad de su salvación en nada más que no sea el Evangelio de Dios, que es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, ya que solamente en Él, en el Evangelio, es donde se manifiesta la justicia de Dios. Que Él nos bendiga.